Вы En vez de санкции tener увели el против Proyenas, нас, vamos a cerrar el вы encuentro. нас душите и Катя acaba прочее. de publicar Как я часто говорю, que что мы estaba вас construyendo el защищать tirador. будем? Ну и Necesitamos летите эти ayudar. шарики. Una crisis fatal para Putin estalla en la frontera entre Bielorrusia y Lituania. Lukashenko y Putin pensaron que podrían poner de rodillas a la OTAN con un juguete falso. Cuando las fronteras se cerraron en sus caras en noviembre de 2025, se ideó un plan brillante en las salas de estrategia en Minsk. Paralizarían a Lituania, no con misiles costosos, sino con globos meteorológicos de $100. En papel, esto parecía una victoria barata y astuta. Lituania está amenazando con cortar a Kaliningrado de la Gran Rusia. Esta semana, Vilna cerró su frontera terrestre con Bielorrusia para evitar que globos aerostáticos ingresen a su territorio. El aeropuerto de Vilna cerró, los vuelos se detuvieron, el caos se desató. Sin embargo, la verdadera batalla no está en el cielo, sino en el suelo, en los cruces fronterizos. En octubre, Lituania respondió a este acoso con una decisión muy contundente. Cerró su cruce fronterizo con Bielorrusia. Sin embargo, esta represalia solo se aplicó durante unas 3 semanas debido a presiones comerciales. Más tarde, los cruces fronterizos se reabrieron para reactivar el comercio. Lukashenko vio esto como una señal de victoria y superioridad. Pero había una cosa con la que no contaban. Este acoso infantil quebró la paciencia del flanco oriental de la OTAN. La respuesta de la primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė, no fue la de una diplomática, sino la de una comandante de guerra. Declaró un estado de emergencia. Bielorrusos, y decimos que no se tolerará ningún ataque híbrido aquí. Vilna selló no solo su espacio aéreo, sino también sus cruces fronterizos. El gobierno también decidió movilizar 5.000 soldados y desplegar armas láser de nueva generación para aumentar rápidamente su capacidad de defensa. Ahora, esta Bielorrusia es AB. Había un total de 6 puertas en la frontera terrestre entre Lituania y Bielorrusia. Hoy solo 2, Medininkai y Salchininkai, están operando a plena capacidad. 2 más, Lavoriskes y Raigardas, han estado parcialmente cerrados desde 2024 y los 2 restantes, Sumskes y Tverechius, están completamente sellados sin posibilidad de reapertura. Entonces, en este momento Lukashenko se jacta de su victoria. El 66% de la frontera está efectivamente cerrada y el 34% restante podría cerrarse en cualquier momento. El gobierno lituano está considerando detener completamente el transporte de carga desde Bielorrusia por ferrocarril. Esto incluye fertilizantes, productos petroleros y otros bienes de exportación que pasan por territorio lituano. Quizás lo siguiente en la lista sea el desmantelamiento del último vínculo físico con Rusia, las líneas ferroviarias. Para entender los fundamentos de esta ruptura histórica, necesitamos mirar un poco hacia atrás. También hay un lado cruel en esta crisis en los cruces fronterizos. Cuando Lituania cerró 2 cruces fronterizos con Bielorrusia en octubre, en respuesta al acoso con globos, la respuesta de Minsk fue puro bandolerismo estatal. La aduana bielorrusa incautó más de 5.000 camiones registrados en Lituania en el país. Los camiones estaban alineados silenciosamente a lo largo de la carretera, con los motores apagados. Los conductores, exhaustos tras horas de interrogatorio policial, parecían privados de sueño y ansiosos. Y ahora, con el frío helado que se aproxima, la situación se estaba volviendo aún más grave. La comida se estaba acabando, el agua casi se había agotado y el diésel se usaba gota a gota. Esta es una iniciativa sin precedentes en el corazón de Europa que revierte las reglas del comercio internacional. En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia emitió un comunicado. Mira, este es su comunicado oficial. Dicen: más de 1.100 camiones de carga lituanos se han acumulado en Bielorrusia. ¿A quién están culpando? Por supuesto, Lituania. Todos los costos adicionales provienen únicamente de las acciones irreflexivas, deliberadas y politizadas de las autoridades lituanas. Una acusación clásica, un intento de desviar la responsabilidad. Sin embargo, la realidad era mucho más grave de lo que afirmaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia. Según la Asociación de Transportistas de Lituania, Linava, el número no es 1.100. Mira este artículo de noticias de LRT. La asociación Linava estima que entre 4.500 y 5.000 camiones y remolques lituanos están varados en Bielorrusia. ¿Puedes ver la gravedad de la situación? Casi 5.000 vehículos, miles de millones de euros en carga, miles de conductores, todos repentinamente retenidos como rehenes en territorio enemigo. Entonces, ¿cómo reaccionó Alexander Lukashenko ante esta situación? ¿Diplomacia? ¿Una búsqueda de solución? No. Lukashenko hizo exactamente lo que se esperaba de él.
En un movimiento de completo pánico y desesperación, recurrió al chantaje. Esto es increíble. ¿Suena esto como las palabras de un jefe de Estado moderno? En su declaración del 10 de noviembre, Lukashenko relata con orgullo la orden que dio al presidente del Comité Estatal de Fronteras. Los vehículos han sido reunidos, están asegurados. Quienes los protegen han solicitado 120 euros por día, creo. Más de 1.100 camiones lituanos están varados en Bielorrusia. Lukashenko está amenazando con confiscar oficialmente los activos comerciales civiles de un país de la OTAN. ¿Por qué? Porque la medida de Lituania lo tomó por sorpresa. Porque los juegos que jugó para ganarse el favor de Putin ahora han comenzado a estrangular su propia economía. Vilna lo llamó una crisis de rehenes. Pero el gobierno lituano, cediendo a la presión de sus propias empresas de logística, se vio obligado a reabrir la frontera. Este retroceso le envió a Lukashenko el mensaje de que el chantaje funciona, y los ataques con globos se intensificaron. El incidente del 29 de noviembre fue la gota que colmó el vaso. Al menos 60 globos lanzados desde los bosques bielorrusos entraron en el espacio aéreo de Vilnius. 40 de ellos alcanzaron áreas críticas para la seguridad de la aviación. El aeropuerto estuvo cerrado durante 11 horas, dejando varados a miles de pasajeros y costando a la economía del país millones de euros. La emergencia que se declarará otorgará la autoridad para movilizar todos los recursos necesarios para derribar estos globos. Ahora, la primera ministra Ruginiene está mucho más decidida. Si es necesario, cerraremos completamente la frontera. El gobierno lituano ahora está considerando detener por completo todo el transporte de carga por ferrocarril desde Bielorrusia. ¿Sabes qué incluye esto? Fertilizantes, productos petroleros y todos los demás bienes de exportación que pasan por territorio lituano para llegar al mundo, que son el sustento de la economía bielorrusa. Esto sería un desastre total para la economía bielorrusa. Lukashenko pensó que podía intimidar a Lituania reteniendo 5.000 camiones como rehenes, pero Lituania podría cortar todas las exportaciones e importaciones de Bielorrusia en respuesta a los 5.000 camiones rehenes. Este ultimátum resonó en el Palacio de Minsk. Lukashenko, que había estado haciendo amenazas, de repente se vio obligado a dar marcha atrás. Lukashenko instruyó al ministro de Relaciones Exteriores, Maxim Ryzhenkov, que mantuviera conversaciones urgentes con la parte lituana para normalizar la situación y reanudar el funcionamiento de los puestos fronterizos. Sin embargo, la verdadera opción nuclear sobre la mesa para Lituania y otros países bálticos no es derribar globos o cerrar puertas, sino cortar el último vínculo físico con Rusia, es decir, los ferrocarriles. Los líderes de Estonia, Letonia y Lituania han iniciado discusiones sobre el desmantelamiento de las líneas ferroviarias que conducen a las fronteras de Rusia y Bielorrusia por primera vez de una manera tan seria y coordinada. Este movimiento es mucho más que una victoria táctica en las líneas del frente de una guerra. El pilar fundamental de la doctrina militar rusa, inalterado desde la Gran Guerra Patria, es su absoluta dependencia de los ferrocarriles como columna vertebral logística masiva. Los ataques a la infraestructura de Rusia, incluidas sus líneas de suministro, puertos y oleoductos, tienen como objetivo estrangular a su ejército. El estrangulamiento logístico detrás de las líneas del frente ahora se está logrando no solo a través de cadenas de sabotaje, sino también mediante una decisión política tomada a nivel estatal. El principal efecto de esta decisión es que apunta a toda la economía de guerra de Rusia. El plan de desmantelamiento de los estados bálticos corta directamente las tres principales arterias que abastecen los flujos logísticos militares y civiles de Rusia. Aunque el proyecto Rail Báltica tiene como objetivo la transición al ancho estándar de 1.435 milímetros de Europa continental, el momento y el alcance de esta decisión política amplifican enormemente el impacto geopolítico del proyecto. Actualmente, estas líneas, que utilizan el sistema de ancho de vía amplio de 1.520 milímetros de Rusia, son corredores vitales para el comercio de tránsito desde Asia Central hacia Europa y desde el interior de Rusia hacia los puertos bálticos. Corredor de tránsito este-oeste. Estas líneas desempeñan un papel crítico en la transferencia de carga desde países asiáticos como China y Kazajistán hacia Europa, particularmente a través de Lituania y Letonia. Como ha declarado claramente el ministro de Transporte de Letonia, Atis Svinke, desmantelar las líneas detendría por completo todo el transporte de tránsito. Esta es una trampa geoeconómica mucho mayor que Polonia cortando la ruta comercial de China. Rusia es vulnerable debido a sus propias dependencias económicas. Los puertos de Riga y Ventspils en Letonia y Klaipėda en Lituania son importantes puertas de acceso que proporcionan a Rusia acceso a mares libres de hielo. La interrupción de estas líneas ferroviarias detendría las exportaciones de petróleo, carbón y fertilizantes de Rusia a través de estos puertos. El cierre de los puertos sería un golpe devastador para la columna vertebral del comercio exterior de Rusia.
La consecuencia más destructiva del plan de desmantelamiento sería el aislamiento completo de Kaliningrado. Kaliningrado es el único enclave de Rusia en el continente europeo y su único enlace físico con el territorio principal ruso es el corredor ferroviario a través de Lituania. La Unión Europea había permitido previamente el transporte ferroviario a pesar de que Lituania restringía el tránsito por carretera. Sin embargo, la decisión coordinada de los estados bálticos de desmantelar los ferrocarriles eliminaría por completo este corredor. Este movimiento es un bloqueo estratégico similar a convertir Crimea en una trampa mortal dejándola ciega, sorda y aislada. Rusia tiene dos alternativas principales para abastecer a Kaliningrado. Si el ferrocarril se corta, todos los suministros tendrán que hacerse por mar. Sin embargo, el mar Báltico es un área extremadamente limitada debido a la proximidad de las costas lituana y polaca. Las capacidades de vigilancia marítima y antisubmarina de Lituania, Letonia y Estonia mantienen estas líneas de suministro bajo amenaza constante. Los envíos militares ya están limitados debido a las sanciones de la Unión Europea. Esta situación trae un escenario similar a la destrucción de la flota del Mar Negro en Crimea al Báltico. Las enormes cantidades de equipo militar, industria pesada y carga civil no pueden ser transportadas de manera sostenible por aire. Esta opción lleva a costos logísticamente inaceptables y limitaciones de capacidad. Las amenazas de represalia de Rusia y las notas de protesta dirigidas a Kaliningrado se han visto antes. Pero esta vez la maniobra de estrangulamiento es mucho más seria. Movimientos energéticos simbólicos y geopolíticamente significativos, como el cambio de Lituania a la red eléctrica europea al cortar las líneas de Kaliningrado y Bielorrusia, han ocurrido antes. Ahora, el plan para desmantelar las líneas ferroviarias deja a Kaliningrado sin opción de reabastecimiento. La postura militar de Rusia en la región queda invalidada por esta decisión. Entonces, ¿estos movimientos significan el fin del bastión nuclear de Putin? La respuesta está en el mapa. En la propaganda de Putin, Kaliningrado se promocionaba como una fortaleza inexpugnable, un puñal apuntado al corazón de la OTAN. Pero esta fortaleza tenía un defecto fatal: la geografía. Este lugar no siempre fue ruso. Hasta 1945 era Königsberg, la capital de Prusia Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin lo anexó, expulsó a los alemanes y lo repobló con soviéticos. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, todo cambió. Lituania y Polonia dejaron la Unión. En 2004, ambos se unieron a la OTAN y a la UE. De la noche a la mañana, Kaliningrado se convirtió en un huérfano geopolítico, aislado del centro pero armado hasta los dientes. Para Putin, era un activo estratégico, hogar de misiles Iskander capaces de llevar ojivas nucleares, la flota del Báltico y decenas de miles de tropas. Pero había una paradoja mortal en ese puñal. Cuanto más Moscú militarizaba Kaliningrado, más la región se volvía dependiente de rutas que no controlaba. Mira un mapa. Este enclave de 98 millas está separado del territorio continental ruso. Está rodeado por Polonia y Lituania. Para llegar a la región directamente por carretera, debes pasar por Bielorrusia y atravesar esos mismos cruces fronterizos cerrados de Lituania, o por Polonia, que también ha endurecido sus controles. Esta ruta bordea el punto más vulnerable de la OTAN, el corredor de Suwałki. Esto significa que la cadena de suministro de Kaliningrado es una sentencia de muerte para Rusia. Todo, desde combustible hasta alimentos, repuestos y medicinas, debe cruzar fronteras extranjeras para llegar a la región. Y la parte más crítica, todo ese poder de fuego, esos famosos misiles Iskander, esa flota báltica, todo necesita combustible, repuestos y mantenimiento constante. Los ferrocarriles y carreteras que abastecen ese equipo militar también traen comestibles, medicinas y materiales de construcción. Un castillo solo es un castillo si sus líneas de suministro funcionan. Kaliningrado, a pesar de todo su poderío militar, es una obra maestra de dependencia de las líneas de suministro, y ahora esas líneas se están rompiendo. Entonces, ¿cuáles eran las opciones de Putin en respuesta a esta situación? Opción 1. Intervención militar. Como vimos en la primera crisis ferroviaria en junio de 2022, el Kremlin amenazó con enojo. «Tomaremos represalias», dijeron. Pero Lituania es miembro de la OTAN. Un ataque a ella activaría el artículo 5. ¿Podría Putin arriesgarse a eso mientras está atascado en el atolladero ucraniano? No. Ese farol fue descubierto. Opción 2. Ruta marítima. Putin está intentando hacer envíos urgentes por barco a través del mar Báltico. El tráfico de transbordadores ha aumentado un 15%. Pero hay enormes problemas aquí. El costo de cada tonelada de diésel casi se duplica para el Kremlin. Los transbordadores son lentos y nunca pueden igualar el volumen de los trenes.
Con la participación de Finlandia y Suecia, el mar Báltico se ha convertido efectivamente en un lago de la OTAN. Esos barcos son objetivos, al igual que los drones ucranianos en el Mar Negro. El hielo invernal o las tormentas podrían detenerlos por completo. Rusia tenía un plan de emergencia, una terminal flotante de gas natural licuado llamada Marshal Vasilevsky. Ha estado anclada frente a Kaliningrado desde 2019. En teoría, podría haber abastecido a la región, pero en realidad, un fiasco total. Este terminal necesita buques cisterna para recibir gas, y esos buques necesitan mares sin hielo y tranquilos para atracar. En noviembre de 2025, el mar Báltico se congeló temprano. Los rompehielos solo lograron pasar 2 envíos. Cada tanque solo podía traer suficiente gas para sostener a Kaliningrado durante 12 días. Así que el plan de contingencia multimillonario de Putin resultó ser una lotería dependiente del clima. Ahí es donde se encuentra la mayor crisis. Kaliningrado tiene una última tabla de salvación, un gasoducto que pasa por Bielorrusia y Lituania. Sin embargo, se informa que el actual acuerdo crítico de tránsito de 10 años expirará el 31 de diciembre de 2025. La fecha se acerca. Amber Grid de Lituania y Gazprom de Rusia están enfrascados en negociaciones, y la posición de Lituania es más fuerte que nunca. Quieren tarifas más altas. Esto significa que Lituania controla el grifo de calor y energía para Kaliningrado. Y si Rusia quiere que ese gas siga fluyendo, Putin tendrá que pagar el precio. Entonces, ¿quién está pagando el precio por todo este ajedrez estratégico, este estrangulamiento logístico? Kaliningrado no es solo una base militar. Es un lugar donde viven aproximadamente 1 millón de personas, 1 millón de ciudadanos rusos. Los civiles viven a la sombra de torres de radar y silos de misiles. Las escuelas, hospitales y bloques de apartamentos comparten el espacio con instalaciones navales. Las bases funcionan con combustible diésel de Rusia, pero ese combustible diésel también alimenta los autobuses. Las tiendas están abastecidas con productos que viajan en las mismas líneas ferroviarias que el cargamento militar. Es un lugar con una identidad dual, parte fortaleza, parte patria. Y cuando esta red se descompone, no es solo un inconveniente militar. Es una reacción en cadena que afecta tanto a soldados como a civiles al mismo tiempo. El resultado estratégico de este bloqueo legal por parte de Lituania y Polonia no es ocupar militarmente Kaliningrado, sino hacerlo económicamente inviable. Esta situación podría potencialmente desencadenar una explosión social dentro de la región, debilitando así al régimen de Putin desde dentro. Observando más de cerca lo que está sucediendo, ya podemos ver que esta estrategia está funcionando. Se dice que los costos del combustible en la región han aumentado hasta un 40% en solo unas pocas semanas. Se dice que los costos de transporte se han triplicado. Las entregas que solían tardar días ahora tardan semanas. Esto está afectando a todos los sectores como un efecto dominó. Los mineros de ámbar no pueden obtener ganancias debido al aumento de los costos de transporte. Las tripulaciones de pesca están atrapadas en el puerto debido a la escasez de diésel y a sistemas de refrigeración poco fiables. El turismo está colapsando. Los autobuses no están funcionando. Los edificios no pueden ser calentados adecuadamente. ¿Recuerdan el contrato social tácito de Putin con el pueblo ruso? Obedézcanme políticamente y les proporcionaré estabilidad y seguridad. Este bloqueo en Kaliningrado ha roto ese contrato. La fortaleza inexpugnable de Putin, ese puesto avanzado lleno de misiles nucleares, ahora se está convirtiendo en una prisión económica para su propia gente. Esos misiles no llenan estómagos. Esos misiles no llenan los estantes de los supermercados. Y esta situación está cambiando el ánimo de la gente, especialmente de los jóvenes. En las redes sociales, en los canales de Telegram, ven lo diferente que es la vida a solo unos kilómetros al otro lado de la frontera en Gdańsk o Vilna. Las luces son brillantes, los estantes están llenos. Esta es una realidad que ni siquiera la propaganda de Putin puede ocultar. ¿Qué piensas? ¿Podría este bloqueo legal y el caos creado por su aliado, Lukashenko, terminar con el dominio de Putin en Kaliningrado? ¿Cuándo enfrentarán los rusos la realidad de que los misiles no llenan estómagos? Espero sus comentarios. Gracias por elegirnos. Por elegirnos.